Empezamos y terminamos este fin de semana extra largo con cambios en el gabinete de ministros nacional, porque lo que empezó el jueves con la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta como ministra de Mujeres, Género y Diversidad, terminó el lunes con la renuncia de dos ministros más. Por un lado, Juan Zabaleta renunció al Ministerio de Desarrollo Social y por el otro, Claudio Moroni a su puesto frente al Ministerio de Trabajo. Lo cierto es que estos cambios se dieron por situaciones distintas en cada caso, pero comparten un trasfondo de molestia respecto al presidente, y esto porque los tres respondían a su liderazgo y formaban parte de la poca estructura que le queda en el armado político del gobierno. Entonces, en primer término, podríamos decir que se trata de un recambio en los ministros que tiene a su cargo el sector albertista, que resiste pero encuentra constantemente choques dentro del mismo gobierno. Pero para entender el recambio, vayamos caso por caso. Primero, dijimos, el jueves renunció Elizabeth Gómez Alcorta, alegando su rechazo a la represión del violento operativo con que fuerzas federales alojaron a una comunidad mapuche en Río Negro, donde ella denunció que se cometieron violaciones a los derechos humanos. El contexto no es menor, este conflicto siempre latente entre las comunidades mapuches y las autoridades nacionales y provinciales se volvió a recrudecer en los últimos meses y la respuesta del gobierno fue la mano dura y la represión policial. A esto además se le suma un malestar general por el rol secundario que tomaron las políticas públicas de corte feminista, que alcanzaron su máximo histórico con la sanción del aborto legal, seguro y gratuito allá por el 2020. A partir de este hito no hubo un claro alineamiento acerca de cómo encarar la gestión del ministerio, o si lo hubo, sufrieron el recorte por el que pasó gran parte del sector público con la reestructuración de la deuda argentina con el FMI. Los discursos progresistas con los que asumió Alberto y la novedosa creación de un ministerio específico para la elaboración de políticas feministas parecen haber chocado con la realidad económica y haber sido relegada a un espacio secundario. En consecuencia, la renuncia de Gómez Alcorta podríamos decir que viene por acumulación y que terminó decantando ante un hecho de violencia de relevancia a nivel nacional que de alguna manera también dividió las aguas en el gobierno. Esto, bueno, que estamos hablando de la represión en el sur, hubo discursos que justificaron y avalaron esta represión, creando un subgrupo en el oficialismo que está apelando al uso de la fuerza cada vez con mayor frecuencia, y otros que señalaron y denunciaron esta situación, entre los cuales se encuentra la ahora exministra. Por eso no solo fue una renuncia, sino también la expresión de una división más profunda del gobierno que parece estar asomándose. Y con esto pasamos a la segunda renuncia, que dijimos es la de Juan Zabaleta al Ministerio de Desarrollo Social, la cual podríamos encuadrarla en parte con la de Gómez Alcorta. Esto porque también Desarrollo Social pasó a un segundo plano en términos de prioridades políticas del gobierno. Esta situación no solo se refleja en la eliminación de muchos planes sociales y su intento de reemplazarlo por parte de proyectos del Ministerio de Trabajo, sino también en las semanales o incluso hasta diarias manifestaciones de movimientos sociales que tienen amordazado al Ministerio tanto física como políticamente cada vez que deciden movilizar sus filas. En este sentido, también Zabaleta se dio cuenta de que no pudo frenar esas movilizaciones ni contener a los movimientos sociales frente al avance del gobierno en otros frentes y vio el momento para renunciar y alejarse de la política nacional para seguramente volver a concentrarse en la política municipal de Hurlingham, de donde vino y donde volverá a ir ahora. Esto se debe a que claramente no pudo contener el malestar social causado por estos recortes en los planes sociales, entonces realmente no encontró otra manera que bueno, tener que renunciar y volver a su puesto, como decimos, en la municipalidad de Hurlingham y a una política de menor escala. Por último, Claudio Moroni fue el último ministro en abandonar su puesto al frente del Ministerio de Trabajo y se fue en medio del mayor conflicto gremial de los últimos tiempos que no involucró a la CGT o la CTA y donde el gobierno tuvo que dar el brazo a torcer y ceder ante las demandas del gremio de trabajadores de neumáticos conocido como SUTNA. Moroni ya venía siendo el blanco de algunas internas políticas porque ocupaba un ministerio muy importante, pero al cual le faltaba la iniciativa política de intervenir activamente en la resolución de los conflictos laborales. El ejemplo de Sudna que vimos es este del conflicto de los neumáticos, el sindicato de los neumáticos, es uno de una lista de conflictos salariales ante los cuales el ministro pocas veces logró salir bien parado y su rol imaginado por ese Alberto que ganó las elecciones del 2019 quedó lejos del papel que le toca desempeñar ahora como mero receptor de reclamos ante los cuales no responde con un contradiscurso y como reflejo de la caída de la idea de gobierno que tenía el presidente cuando asumió.
Las tres renuncias entonces pueden ser entendidas como reemplazos en el espacio albertista, pero no como pérdida de poder de este espacio, porque este poder ya podríamos decir que se fumó hace un tiempo, sino porque esos ministerios son prácticamente inertes desde que Sergio Massa asumió el Ministerio de Economía. La razón primordial por la que los ministros albertistas dejaron el gobierno es que se recortó profundamente un presupuesto estatal que ya venía paralizado desde el año pasado. Cuando asumió Massa, no solo lo hizo como ministro, sino, y como mencionamos en este espacio algunas veces, casi como jefe de gobierno para poner y disponer de las áreas económicas más importantes dentro del gobierno nacional. En ese sentido, uno de los grandes procesos que comenzó para demostrar a la opinión pública y causar un verdadero impacto en las cuentas públicas fue el congelamiento de la contratación de personal y la puesta en stand-by de prácticamente todas las iniciativas de políticas públicas dependientes del Estado que no estuvieran destinadas a la energía o a ciertos sectores económicos señalados como primordiales por el ministro de Economía, pero el resto de las áreas quedaron relegadas a un lugar secundario que profundizó sus crisis institucionales todavía más. En síntesis, una situación de cada vez mayor constreñimiento económico en las cuentas públicas y ministros que políticamente no lograron sus objetivos decidieron renunciar y propiciaron su reemplazo. Reemplazos que ya fueron nombrados pero difícilmente puedan hacer una diferencia dadas las condiciones.